Seguimos con más temas de inglés básico y esta es la tercera parte sobre el tema de presente continuo. Vamos a ver para esta semana el modo interrogativo. Ya vimos en dos videos de semanas anteriores acerca del modo afirmativo, su estructura, el modo negativo, las reducciones, contracciones. Reducción es otra cosa en el inglés que ya veremos más adelante, pero bueno, vimos la contracción del verbo to be, en el caso de el modo afirmativo y negativo. Y hoy veremos el modo interrogativo, cómo acomodar la estructura gramatical de este enunciado. Es muy común que cuando nosotros preguntamos algo en inglés, si ya tenemos introyectada esta estructura del afirmativo, solo hacemos una entonación como preguntando, como si fuera en el español. Digamos que este primer enunciado aquí en afirmativo que dice I am playing. Si yo lo quiero preguntar, muy comúnmente el error está en entonarlo como pregunta, pero no lo modificamos en su acomodo. Digamos que el error sería decir I am playing solo con la entonación. Eso no es una pregunta. La pregunta en el inglés cambia su estructura en el acomodo, sobre todo de los verbos auxiliares, y también si vamos a utilizar una question word o una WH question. Bueno, ahí son formas de mencionar estas palabras de el qué, cuándo, dónde, por qué, que se llaman WH words o questions porque empiezan con WH. Este tipo de palabras los vamos a utilizar cuando hacemos un cuestionamiento interrogativo particular. Aquí vamos a observar el tema de la pregunta general, una pregunta abierta, una pregunta con muchos matices. Cuando hablamos de pregunta particular es algo específico, por eso utilizamos estas WH questions. Si utilizamos, por ejemplo, ¿dónde? Estamos preguntando lugar. ¿Cuándo? Estamos preguntando tiempo. Esas son cuestiones particulares, específicas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a lo general en este modo interrogativo. El siguiente video para la siguiente semana, entonces ya ahondamos esta cuestión de el cuándo, cómo, dónde, por qué y demás cuestionamientos. Vamos a ver este primer acomodo en gramática que como les he mencionado en videos anteriores, esta estructura se basa en el verbo to be. Aquí tenemos los tres conjugaciones. Si nos centramos en la columna, ahora sí que central, válgase la redundancia. En la columna central vemos modo interrogativo y viene el primero que dice Am I playing? Tenemos que mantener esa entonación de pregunta como en el español, incluso como si fuera ascendente. Am I playing? Como exagerándolo un poquito al principio. Am I playing? Si lo decimos plano no se entiende muy bien. Estoy preguntándome a mí mismo, estoy preguntándole al otro. Entonces mejor mantener esa entonación de pregunta natural como lo hacemos en español. Am I playing? Estoy jugando, estoy yo jugando. Ese sería el primer enunciado acerca de cómo utilizar el modo interrogativo con el sujeto I. El verbo to be se va al principio. Si vemos el comparativo aquí con el modo afirmativo, el am va después del sujeto. I am playing en modo afirmativo, acá en interrogativo no. Cambia el to be y todos los verbos, las conjugaciones del verbo to be se van al inicio de la oración. Am I playing? Are you playing? Is he playing? Ahí vemos esas tres conjugaciones del to be. Am, are y el is. Dependiendo, recuerden, cada sujeto se conjuga con cada uno de estos términos. He, she, it van con is. You, we, they tenemos que va con are. Y el am exclusivamente del I. Lo que más tenemos que observar es esto. Cambiar el acomodo del verbo to be al inicio de la oración.
Vamos a ir viendo una por una en su pronunciación y traducción. Les decía el primero, am I playing? ¿Estoy yo jugando? Are you playing? ¿Estás tú jugando? Is he playing? ¿Está él jugando? Is she playing? ¿Está ella jugando? Is it playing? ¿Está él o ella jugando? Bueno, recordemos que esto es en cuestión de objetos, cosas, animales, cosas, sustantivos. A esto se refiere el it. Podemos cambiar ese it, recordemos, con el nombre de un sustantivo. Por ejemplo, el término que he utilizado para estos videos es dog, perro. Is the dog playing? ¿Está el perro jugando? Ese sería en particular con ese it, sustituirlo por un sustantivo. Are we playing? ¿Estamos nosotros jugando? Are you playing? Recordemos que ese you, tanto como para singular como para plural, se puede utilizar, dependiendo del contexto de la oración. La traducción es, ¿están ustedes jugando? Ahí en plural. Are they playing? ¿Están ellos jugando? Esa sería la traducción de esta columna y vamos a compararla con el presente indicativo. El presente indicativo, sigo reforzando la idea, es para describir lo que estamos observando, interactuando, y no tiene otro verbo en su estructura gramatical más que el verbo to be, a diferencia de el presente continuo, en donde tenemos el verbo play y va acompañado con esta terminación del ing, por eso suena como playing. Y en el indicativo no hay otro verbo más que el to be. Por ejemplo, aquí en pregunta voy a utilizar solo el primer enunciado en interrogativo que dice am I. Am I, soy yo. Podría decir como una pregunta hacia mí mismo, am I a teacher? ¿Soy un maestro? Am I a teacher? Es solo el sustantivo teacher, no estoy incluyendo otro verbo más que el ser o estar. Y acá pues sí tenemos el verbo playing, que bueno, en siguientes ejercicios ya vamos a acomodarlos, vamos a jugar a acomodar el enunciado, a conjugar el verbo que acompaña al to be, en este caso es playing, pero recordemos que tenemos más verbos. Por eso en la semana anterior les hice llegar un PDF con una lista de verbos regulares e irregulares. Y bueno, les pongo por último esta imagen que ya les he hecho circular en otros videos y que también les hice llegar a través de las coordinadoras. Son conjugaciones de verbos con el ing, con ese ing. Les dejo con esta imagen que ya estudiamos y bueno, hasta aquí sería el tema de interrogativo en cuestión de preguntas generales. La siguiente semana ya veremos la pregunta particular con el presente continuo. Muchas gracias.